Hoy vamos a meternos de lleno en un misterio que ha estado oculto durante siglos. Hablo de los evangelios que cuentan la infancia perdida de Jesús. ¿Qué historias son esas que no entraron en la Biblia? Y sobre todo, ¿por qué se quedaron fuera? A ver, si lo pensamos, la Biblia es muy silenciosa sobre los primeros 30 años de la vida de Jesús. Hay un vacío enorme. Pero, ¿y si existieran otros relatos? Relatos llenos de detalles, con milagros inesperados y episodios de su niñez que son, bueno, sorprendentes. ¿Y si justo esos textos antiguos nacieron para llenar ese hueco? Claro, la gente en la antigüedad tenía esa misma duda. Esa curiosidad por saber qué pasó en esos años silenciosos era inmensa. Y para saciarla, en los primeros siglos del cristianismo apareció algo extraordinario, una colección de textos que conocemos como los Evangelios de la infancia. Y aquí, ojo, esta cronología nos da una pista clave. Sitúa estos evangelios mucho, pero mucho después de los canónicos. Estamos hablando de que aparecen entre los siglos II y VI, no en el primero. Y esto de verdad es crucial. ¿Por qué? Porque significa que no son testimonios directos, son una reflexión, una construcción que se hizo mucho después. Entonces, para que quede claro, ¿qué son exactamente? Pues son textos no canónicos, o sea que no están en el Nuevo Testamento oficial. Los escribieron las primeras comunidades cristianas y su objetivo era muy concreto: contar con detalle la niñez y la vida familiar de Jesús. Justo eso que los textos oficiales apenas rozaban. Y esto nos dice mucho sobre lo que son en realidad. A ver, no son historia en el sentido estricto. Son más bien una mezcla fascinante de tradición oral, de los debates teológicos que había en esa época, de la imaginación de la gente y, claro, de un simbolismo muy, muy potente. Son, en el fondo, una ventana increíble para entender cómo pensaban y sentían esos primeros creyentes. Bueno, pues ahora vamos a lo bueno. Vamos a meternos de lleno en estos relatos, a ver qué historias nos cuentan los evangelios de la infancia más importantes. Empezamos con el primero de nuestros archivos, el Evangelio del Pseudo Mateo. Este es uno de los más influyentes, ¿eh? Básicamente coge lo que la Biblia apenas insinúa y lo expande de una forma dramática. Aquí la cosa se vuelve espectacular. Por ejemplo, se cuenta la huida a Egipto con muchísimo más detalle. Hay animales salvajes, leones, leopardos, que obedecen y protegen al niño Jesús. Hasta las palmeras se doblan para darle sus dátiles. El impacto de estas imágenes fue tan brutal que marcó todo el arte medieval. Lo vemos en pinturas, en esculturas, en todas partes. O sea que al final la clave es esta. El objetivo no era el realismo histórico, para nada. La intención era puramente teológica. Se trataba de mostrar a un niño Jesús que ya tenía un poder divino absoluto, desde el minuto 1. Vale, pasamos al segundo archivo, el Evangelio de la infancia según Tomás. Y aquí la visión cambia por completo. Este se centra en los años de Jesús entre los 5 y los 12. En este texto, Jesús es como un niño prodigio con poderes sobrenaturales. La cosa es increíble. Modela unos pájaros de barro y ¡zas! Con una palmada les da vida. Resucita a un amigo que se cae de un tejado. Corrige a sus propios maestros cuando le intentan enseñar las letras. Y, cómo no, deja con la boca abierta a los sabios en el templo. Era una imagen tan potente y a la vez tan polémica que la Iglesia de la época tuvo sus más y sus menos con ella. Seguimos. Otro texto fascinante, el Evangelio árabe de la infancia. Este es más tardío todavía, y eso se nota porque mete elementos que son casi de leyenda, casi mágicos. Aquí ya la frontera entre historia y devoción popular se borra del todo. Nos encontramos con cosas como bebés que hablan, un aceite que lo cura todo, objetos del día a día que se convierten en reliquias sagradas y demonios que huyen solo con la presencia del niño. Es un reflejo genial de cómo diferentes culturas fueron adaptando la figura de Jesús a sus propias tradiciones. Y llegamos al último archivo, uno que rompe con todo lo que hemos visto. Se llama La historia de José el carpintero. Y aquí el foco cambia radicalmente. Pasamos de lo divino a lo más humano. A diferencia de los otros, este no va de milagros espectaculares. Para nada. Su centro es la vida doméstica, lo cotidiano. Cuenta cómo era el día a día de la familia en Nazaret, cómo Jesús crecía y se educaba, y se para mucho, por cierto, en la muerte de José. Es una mirada súper íntima, muy centrada en la parte humana de la historia. Y esta comparación lo deja clarísimo, ¿verdad? Por un lado, el niño prodigio del Evangelio de Tomás, una figura que causa asombro, casi miedo, puro poder divino. Y por otro, el hijo humano de la historia de José, que vive una vida normal, que aprende con su familia. Son dos visiones totalmente opuestas que nos enseñan la increíble diversidad que había en la imaginación de esas primeras comunidades cristianas. Entonces, llegados a este punto, la gran pregunta es, ¿esto es historia o es imaginación? Bueno, pues vamos a ver qué dicen los expertos.
Y aquí, atención, porque esto es clave, el consenso académico es muy claro. Vamos a ver lo que estos textos no son. No son relatos históricos de primera mano, no son del siglo I, y no son testimonios de testigos directos. Pero, y este pero es muy grande, sí son fuentes valiosísimas para entender las creencias, los debates teológicos y la imaginación religiosa de los siglos que vinieron después. Claro, la pregunta es lógica. Si no son historia, entonces, ¿por qué importan? ¿Para qué se escribieron? ¿Y por qué hoy siguen siendo tan significativos para entender el pasado? Pues hay varias teorías sobre la mesa. Unos piensan que igual conservan ecos de tradiciones orales muy antiguas, que de otra forma se habrían perdido. Otros dicen que eran como herramientas para enseñar teología de una forma fácil. También podrían haber sido una forma de competir con otros movimientos espirituales, haciendo la figura de Jesús más espectacular. O quizá algo tan sencillo como historias para enseñar la fe a la gente que no tenía acceso a los textos más complicados. Pero al final, si vamos a lo más profundo, lo que estos documentos nos revelan es algo universal. Nos hablan de esa necesidad tan humana que tenemos de llenar los huecos, los silencios de nuestras historias más importantes, llenarlos con relatos que les den un sentido, un significado. Así que la pregunta final, la de verdad, no es si estas historias son ciertas o no. Eso, en el fondo, es lo de menos. La pregunta interesante es, ¿qué nos dicen sobre nuestra propia necesidad de buscarle un sentido a lo desconocido, de completar los vacíos que nos deja la historia? Ahí queda eso, porque el misterio, desde luego, continúa.